materia, comentar algunos puntos importantes o puntos de partida, ¿vale? Que sí que creo que hay que destacar, ¿no? En primer lugar, que yo partía de una doble posición, es decir, como investigadora, ¿no? En ese momento me estaba formando como investigadora, pero bueno, sí que entras ahí a ese escenario, pista, escena, llámalo como quieras, con una mirada muy determinada, pero también como parte de la escena, ¿no? O sea, no era ajena al punk, sino que también formaba parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, tenía ese doble rol con todas sus tensiones, incomodidades, impurezas, ¿no? Que podemos hablar si os parece un tema interesante. De momento no me voy a detener más ahí. En segundo lugar, el tema que me llevó a investigar esto, que era esta tensión entre la radicalidad del punk, ¿no? O ese espacio que se supone que se define desde una radicalidad política donde se siguen reproduciendo las normas de género de una forma muy fuerte, ¿no? Por otro lado, yo decidí de manera totalmente voluntaria centrarme en las resistencias. Es decir, no partiendo de esta premisa de que había esta tensión entre la radicalidad del punk y la normatividad de género, no quise centrar tanto mi atención en cómo se reproducían esas normas, sino en cómo las mujeres desarrollaban estrategias de resistencia dentro de ese panorama, ¿no? Y, en cuarto lugar, decir que también en ese momento, cuando yo hice, pues eso, era como alrededor de entre 2010 y 2011, cuando yo hice este trabajo, yo, pues como bien ha dicho John, yo vengo de la psicología social y me enmarco, pues bueno, más en las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales lo cierto es que había escasa bibliografía académica sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, fue un reto, ¿no? También cómo hacer este trabajo. Y bueno, y ahí empecé con una aproximación crítica, feminista, cualitativa. La metodología que utilicé fueron las producciones narrativas, que son una metodología inspirada en la idea de los conocimientos situados de Donna Haraway, que no busca la representación de qué es lo que las mujeres punks opinan, sino establecer conexiones parciales con personas cercanas al fenómeno para producir textos en primera persona. Y a la derecha podéis ver un ejemplo de un trozo, un fragmento de una de las narrativas que coproducimos con una de las participantes. Entonces yo me articulé con 7 mujeres que estaban activas en la escena punk de Barcelona en ese momento. Cuando digo activas me refiero que eran mujeres que estaban o bien tocando en grupos o organizando conciertos o que sacaban fotos en conciertos, publicaban fanzines, tenían programas de radio que de alguna manera formaban parte de todo ese entramado, ¿no? Que no solo estaban en una posición de asistir a conciertos, ¿no? Que supuestamente es lo que sería el rol pasivo, por decirlo de alguna manera, que se les ha asignado a las mujeres en las subculturas, sino que pues, me decidí fijarme o articularme con las mujeres que habían adoptado un rol más activo en todo esto, ¿no? Bueno, dicho esto, por explicar brevemente, porque no me quiero enrollar mucho, que sé que el tiempo es limitado, pero sí que me parecía importante explicar estos puntos para contextualizar un poco la investigación. Ahora sí que me voy a centrar en las estrategias, ¿vale? He identificado o voy a desarrollar 3 tipos de estrategias, ¿vale? Les he ido cambiando el nombre, pero hoy han pasado 10 años, mi pensamiento ha ido cambiando, mis experiencias también pues han nutrido y si leéis ese trabajo, pues obviamente tensiones, ¿no? Que han emergido a lo largo del tiempo y bueno, está bien también como actualizarse. Bueno, el primero, implicación o compromiso, hazlo como ellos. Me gustaría empezar leyéndose esta cita
de Minia, siento que se vea así, ¿eh? No sé por qué se ha descuadrado, pero bueno. Minia, en la narrativa 1, dice, siempre se cuestionaba nuestra presencia. Como tía se dudaba de nosotras, mientras que la presencia de un tío en un concierto no despertaba ningún tipo de sospecha, la de una chica siempre resultaba algo extraña, como si tuviéramos motivos ocultos más allá de la música. Bien, esto es una experiencia muy común en las participantes, ¿no? Como esta idea de que lo asociado tradicionalmente a lo femenino choca con las características asociadas a lo punk, ¿no? O sea, lo punk sería definido desde lo masculino. Entonces, los cuerpos, de alguna manera, sexuados en femenino, son vistos como cuerpos extraños, que no deberían estar ahí, ¿no? Como que son estos cuerpos invasores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como... y entonces se reproduce ese estereotipo de no puedes estar aquí por la música, estás por otros motivos, ¿no? Y esos motivos ya nos podemos imaginar también cuáles son, ¿no? Siempre vinculado a lo sexoafectivo, a lo romántico, ¿no? Como estás aquí porque quieres en realidad liarte con el guitarra de tal grupo, este tipo de cuestiones, ¿no? Hay más citas en esta línea. Pero al ser definidas como las otras, ¿no? Como dentro de un espacio masculino, muchas de las participantes acababan intentando de alguna manera como pasar por uno de los tíos, ¿no? Lorena lo explica muy claramente, ¿no? Adopté una estética masculina entendiéndola como medio integrador dentro del punk y evidentemente acompañada de una actitud ruda, dura, con características masculinas, no por desprecio a lo femenino, sino porque era una manera de hacerte valer, destacar o estar a un mismo nivel respecto al resto de la escena punk formada mayoritariamente por chicos. Ahí se vuelve a destacar también esta dicotomía que explicaba al principio, ¿no? De lo punk es lo masculino y lo otro es lo femenino y son irreconciliables, ¿no? Por lo menos desde esta definición, ¿no? En esta línea también dice que este cuestionamiento, y esto es interesante, también se daba desde las propias chicas, dice Jerry en la narrativa 6, que estaban ahí no solo, es decir, que las chicas que estaban ahí en la escena también tenían este tipo de críticas, no solo venían de los chicos. Según lo entendía yo, si ellas habían tenido que demostrar que estaban por la música, actuaban de la misma manera con las chicas nuevas para asegurarse de que sus intereses eran los mismos, reproduciendo la misma idea de que nosotras estamos siempre detrás de los chicos. Bueno, un poco se ve ahí también pues esa competitividad entre mujeres, ¿no? Reproducida, esa idea de competitividad que se reproduciría, se trasladaría de la sociedad general y se acabaría reproduciendo también en el micromundo del punk, ¿no? Bien, después tendríamos la estrategia de reapropiación que para mí es más interesante, ¿no? Porque tiene que ver ya no con coger esos elementos de la masculinidad o esos elementos, digamos, hegemónicos y hacerte, ¿no? Y asumirlos como propios, sino reapropiarte de aquello femenino que ha sido en principio utilizado para discriminarte o excluirte y hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, aquí es interesante porque también esta estrategia sirve de alguna manera para subvertir lo femenino, pero desde otro lugar muy diferente, ¿no? Como, por ejemplo, María en la narrativa 4 explica: tampoco adopté una feminidad
al uso, sino más bien una parodia de los códigos de la feminidad llevados al extremo. En este sentido, no me identificaba con las chicas monas que iban a la discoteca a ligar. Yo era una punk y teóricamente la base del punk era la provocación y la transgresión. Por primera vez, desde el inicio de la pubertad, me atreví a enseñar mis piernas, que no consideraba especialmente bonitas. Creo que aunque el factor social es importante, nunca me vestía así para las demás. Principalmente lo hacía para mí misma. Gracias a esta nueva manera de entender mi cuerpo, empecé a aceptarlo y a sentirme cómoda, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque ya, o sea, hay como todo el elemento este de, de cómo desde lo punk puedes pasar a encontrar una manera propia, ¿no? De reapropiarte de unos códigos de la feminidad que tampoco son los estándares ni los hegemónicos y que eso te lleve a aceptar tu cuerpo, ¿no? Como es interesante. Después está lo que he llamado agenciamientos que funcionarían a dos niveles. Por un lado, a nivel individual, y es que a pesar de que muchas de las mujeres que participaron identificaban claramente todas las discriminaciones y todas las normatividades de género que habían vivido dentro de sus experiencias en el punk, también destacaban todo lo positivo que les había aportado el punk, ¿no? Alodia, en la narrativa 3, explica cómo ella cantó durante muchos años en un grupo, bueno, chillaba más bien que, más que cantaba, y decía, durante los primeros conciertos estaba más nerviosa. Al final piensas, si los demás pueden, ¿por qué yo no? Y después del concierto es un subidón. Bueno, como ese punto también como de esa era del hazlo tú misma, ¿no? Y del salir de la lógica de la profesionalidad y del virtuosismo, ¿no? Que ofrece el punk, también tiene, bueno, pues efectos de agenciamiento importantes, ¿no? Que también creo que es que hay que destacar. Y no solo a nivel individual, en el sentido de que te puedas, te puedas como venir arriba en un concierto, ¿no? Sino también en el sentido de que actúes ante las injusticias, ¿no? Lorena, por ejemplo, explica, siempre sentí que si me gustaba y me identificaba como punk, tenía que aportar algo dentro de la escena y no dejar que las cosas fueran de una forma que no consideraba justa. Sentía que no tenía que tenía que cambiar lo que no me gustaba, ¿no? Y ahí es también para mí donde radica la dimensión política del punk. Uy, aquí está cortado. Vale, después pasaríamos también a un aspecto, digamos, más, bueno, unos agenciamientos, digamos, más colectivos, ¿no? Más colectivos, o sea, ya no solo el punk como fuente de liberación y de poder individual, o como una mirada crítica de la sociedad que te lleva a querer establecer cambios, sino que a una articulación entre feminismo y punk ya, bueno, pues ya más voluntaria y más consciente, ¿no? Y esta también puede adoptar distintas formas, ¿no? Como en este caso, ay, es que no veo la parte de arriba, pero... bueno, esta es una cita de Raquel que toca en un grupo donde explica que la experiencia que habían tenido con el grupo se asemejaba, o sea, es decir, con el grupo a nivel de ensayos y de la relación que se había establecido entre ellas, establecía un paralelismo con los grupos de mujeres, ¿vale? De los grupos de mujeres. Y es interesante porque ella dice que no todas las del grupo, las de la banda, se identificaban como feministas, pero es interesante porque esto iba más allá de la autoidentificación, porque tenía que ver con las prácticas que se establecían, con las maneras de relación, ¿no? Y dice, aunque la base de los grupos de mujeres es el feminismo, ellas podían establecer esto, ¿no? Poder concentrar energías juntas, ver qué cosas tenemos en común
Y eso se daba aunque no todas se identificaran como feministas. Interesante. Para mí Luna Roja ha sido un plus añadido porque no solo ha sido un grupo música, ha sido un grupo de compañeras que nos ha permitido a todas crecer a nivel político y personal, en que los temas de mujeres siempre han estado presentes. Esto también ha permitido, por ejemplo, a otras, ¿no? Fue a partir de fanzines, flyers, grupos de acción directa y otros espacios de mujeres que una reapropiación del feminismo fue posible. Un feminismo ya no burgués institucional, sino adaptado a ideas más libertarias y del punk. Así se fue construyendo un feminismo autónomo y de calle, lo cual ha supuesto una mayor reflexión por parte de las mujeres en punk, evolucionando a discursos que nos identificaban como víctimas, a otros que nos llevan a asumir responsabilidades y consecuencias, ¿no? Es interesante también porque aquí establece esa articulación ya más a nivel de movimientos sociales, ¿no? O sea, se sale ya más de lo musical cultural y establece esa relación con lo político, ¿no? Y precisamente a partir de esas articulaciones con las otras y de esa conciencia y de esa lucha dirigida a combatir el sexismo, ¿no? y el machismo dentro de la escena, que, por ejemplo, se ha logrado cosas como recuperar el pogo, ¿no? Que dice aquí María, ¿no? Hemos conseguido recuperar el pogo, recuperar ese espacio, poder estar en primera fila bailando sin que las coreografías y la violencia masculinas nos aparten hacia los laterales. Y eso que puede parecer algo superficial, pero tiene una importancia simbólica y material increíble, ¿no? Como os voy a mostrar después una foto. Bueno, en conclusión, yo he identificado estas tres estrategias de resistencia. En primer lugar, el compromiso, que implicaba mostrar legitimidad y valía a través de los roles asociados tradicionalmente a la masculinidad. La reapropiación, que era la subversión de los códigos de la feminidad hegemónica desde una hiperfeminidad punk. Y los agenciamientos, que hemos visto estos procesos a nivel individual y colectivo que hacen que las mujeres pasen a ser sujetos agentes. Y como la conclusión al final era que estas estrategias de resistencia permitían que se dieran agenciamientos políticos tanto a través de nuevas significaciones y prácticas que tenían efectos transformadores en el contexto del punk. Y bueno, como podéis ver en esta foto, todas las fotos que he utilizado son de Elsa, que lleva muchísimos años sacando y fotografiando la escena punk de Barcelona. Y es interesante porque en sus fanzines se puede ver ese cambio. O sea, lo que yo estoy explicando se puede ver perfectamente en sus fanzines desde 2002 a 2013, por ejemplo, y ves un cambio brutal en las fotos, ¿no? De quién está ahí, de qué manera, ¿no? Y bueno, esto es en un concierto de Hysterics en Can Vies y bueno, es interesante. Si queréis comentar la foto, lo que sea, hasta aquí mi presentación. Es que ricasco. Es que ricasco, Seri, me puede. A mí, Gary no ha venido, pero sí que me ha venido a la cabeza, bueno, mi propia tesis y el libro en el que también relato pues, lo que pasaba durante los 80, sobre todo en la escena del rock radical vasco. Y recuerdo además pues una cita de la antropóloga Sarrin Kashmir, norteamericana, pues que dice que precisamente señala esa paradoja que un poco has señalado tú. Que precisamente el punk, que teóricamente ofrecía muchas posibilidades de liberación y de transgresión, y precisamente para romper eso, incluso rompía los roles entre masculino y femenino, pero que esa ruptura de roles, en vez de convertirse en una cosa más queer, pues acaba siendo también una narrativa muy masculinista. Entonces, sí que ocurre eso. Elena López Aguirre también, cuando hace su relato sobre el rock radical vasco, es muy crítica, pues diciendo que los punkis vascos al final acabaron siendo más conservadores y machistas que los propios cantautores, incluso más solemnes. Y yo tenía una pregunta, bueno, no sé si el resto tiene también, si alguien más tiene para señalar, tiene esto del levantar el dedo, pero yo sí tenía sobre las tres estrategias que has señalado,
Y además, claro, respecto de la última foto, que has dicho que iba fotografiando la escena punk de Barcelona, si esas tres estrategias son secuenciales también en el tiempo, es decir, o se dan o se dan de forma paralela. No, vale, no, esto no lo he explicado porque he ido muy a saco a explicar las tres estrategias, pero es una muy buena pregunta. Normalmente siempre lo explico. No, no son secuenciales, son estas resistencias se pueden dar, de hecho, de manera simultánea. Simultánea no solo en el tiempo, sino incluso en la misma persona, ¿no? Como a veces en la narrativa, claro, yo las he identificado y visto así, parece como, ¿no? Bueno, esta es la manera en que yo las he organizado, ¿no? Que puede dar quizás como lugar a una narrativa engañosa de que es algo lineal, ¿no? Pero no, esto se veía de hecho en las narrativas como algunas pasaban pues eso de unas a otras o las utilizaban indistintamente. A veces sí que había igual un paso de una estrategia de implicación compromiso más fuerte a una de reapropiación, pero, pero no necesariamente van de forma lineal. Pueden darse de manera simultánea, eh, con todas sus contradicciones, ¿eh? Porque claro, aquí me he centrado más como en describir cada estrategia, pero dentro de cada estrategia, digamos que bueno, se pueden manifestar de maneras que presentan tensiones entre sí, ¿no? Como, no sé si te he respondido bien, pero Sí, 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 esa era la duda que me había quedado con la presentación de si había sido una cosa secuencial, es decir, sí, según el paso del tiempo iba cogiendo más fuerza una, o se estaban dando desde el primer sí, momento de forma paralela. Pero bueno, sí, sí lo has respondido. no. No, yo creo que, claro, lo que explicaba de las fotos sí que tenía que ver porque sí que aquí sí que ha habido como, eso no te lo voy a negar, no. Cuando yo empecé la tesis, o sea, el TFM, no estaba en un momento, no era un momento donde digamos que esta última estrategia más, digamos, organizada, por decirlo de alguna manera, porque yo me estaba centrando en las resistencias en un sentido más Foucaultiano, más butleriano, ¿no? Como no eran resistencias políticas en un sentido ahí como, pero estas últimas que son como resistencias más organizadas, en Barcelona todavía estaban empezando a emerger, ¿no? Que desde que yo acabé este trabajo ahora, en ese tiempo intermedio ya han pasado muchísimas cosas, ¿no? Por eso sí que te decía que cuando veías los fanzines de Elsa sí que se veía ese cambio a nivel por lo menos de visibilidad de cuerpos. Eso sí, y sí que han tenido lugar un montón de iniciativas, y no solo en Cataluña, ¿no? También en Euskal Herria y en el resto del Estado español. Pero en el momento que yo lo hice, no estaba, había iniciativas, no digo que no, pero esas digamos que las iniciativas más organizadas no estaban en ese momento álgido todavía, ¿no? Entonces sí que se presentaban como, digamos que todas estas estrategias sí que aparecían como más, bueno, eh, indistintamente, sí. Ujú. Vale, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más ahora o las dejamos para el final. Vale, pues Te quería cambiamos preguntar, pues probablemente de género, pero no de tema. Porque además sí, muchas veces se hace ese contraste entre igual el rock o el punk y luego acusando de machistas muchas veces, de comportamientos, justamente a géneros como el trap, cuando precisamente, pues bueno, pues vemos que estaba en todos los géneros, incluso en aquellos que se veían como más transgresores.